Buenos días, muchas gracias a los organizadores del octavo Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Mi comunicación lleva el título de Carne humana en mal estado, juegos insanos de resurrección. Bien, vamos a hacer un recorrido histórico sobre algunos textos que considero suficientemente significativos dentro de la configuración de la civilización occidental. Y empecemos por uno de los textos más importantes, ¿no? De los orígenes de nuestra civilización, que está en Grecia y que es la Odisea. Hay un momento de la Odisea en que Ulises tiene que bajar a los infiernos, tiene que bajar al Hades, allí donde están los muertos, para que el adivino y sabio Tiresias pues le indique cómo poder regresar a su casa, que es lo que él intenta hacer y ante lo cual pues surgen toda clase de dificultades y oponentes. Bien, pues Circe le dice que tiene que bajar ahí, donde únicamente hay alguien con capacidad para adivinar y saber cosas, que es Tiresias. Entonces, es curioso cómo en el origen de nuestra propia civilización, el saber está íntimamente asociado con el horror, con ese territorio al que nadie quiere ir, ¿no? Que es el de los muertos. Y se describen ahí los muertos como sombras que pasan, es decir, como algo que se mueve, pero que no tiene una vitalidad reconocible. Hay una cierta animación, se mueven, son sombras que pasan, pero no están vivas. Y a pesar de no estar vivas, tienen un cierto nivel de existencia, ¿no? Que es un poco lo interesante y que forma parte de múltiples tradiciones culturales y antropológicas, no solo de la cultura occidental, sino también de otras. Una vez que Ulises ha hablado con Tiresias, habla con su propia madre, que está también en el Hades, y le dice, su madre, le da una descripción sobre cómo son los muertos. Dicen, no tienen los tendones cogidos al esqueleto. Es decir, que por un lado van los huesos, por otro lado van las carnes, ¿no? Y que todo ha quedado destrozado, deshecho, en este caso a causa del fuego. La idea de que ese universo de los muertos es ígneo, ¿no? Y está habitado por el fuego, pues está ya escrita en la Odisea. Además, la madre le encomienda una curiosa tarea, y es que esto lo tiene que contar. Se lo tiene que contar a su esposa, pero claro, este es un mandato muy interesante, es decir, es el mandato de la narración, es el mandato de que hay que transmitir cómo es ese mundo, cómo son los muertos, ¿no? Entonces, está impreso, ¿no? En el origen de nuestra civilización ese mandato narrativo que es contar, ¿no? Cómo son los muertos, cómo nos relacionamos con ello, ¿no? En esa relación con los muertos hay otro punto muy interesante en la Edad Media europea, que son los espectáculos conocidos como danza de la muerte. Son representaciones teatrales donde eh, una forma de muerto indefinido, es decir, porque no hay una identidad, sino que es la muerte como una abstracción que sin embargo tiene la capacidad de arrastrar y, y decir cosas y hacer recomendaciones a los vivos, en sentido moral, porque en cualquier caso la danza de la muerte está inscrita dentro de las estrategias de la religión cristiana con intención moralizante.
Pero en cualquier caso ya hay una representación de muertos vivientes mm, que se relacionan de tú a tú con los vivos, ¿no? Entonces aquí hay otro fragmento, ¿no? Que describe cómo es la muerte. Daré fealdad, la vida partida, desnudedad por las vestiduras, por siempre jamás muy triste, aburrida, que por los palacios daré por medida, sepulcros escuros de dentro, fedientes, o sea, malolientes, que por los manjares gusanos royentes, que coman de dentro su carne podrida. Es decir, no se ahorran horrores a la hora de describir lo que es la muerte, es un recordatorio para los vivos de que al final esto es lo que te espera y que mientras vivas, pues convendría que te plantearas un comportamiento pues dentro de los mandamientos cristianos. Esta es una representación de un grabado de 1486 francés, donde efectivamente hay una representación de la muerte por medio de esqueletos, y en este caso al esqueleto se le añade, a uno de ellos se le añade una guadaña, ¿no? Es una iconología muy conocida y muy utilizada como representación humanizada de la muerte. Un hito que me parece relevante en esta pequeña historia de textos con muertos que caminan, que muertos animados, es el magnífico cuadro que está en el Museo del Prado de Peter Bruegel el Viejo, que es El triunfo de la muerte. Y claro, tanto la danza de la muerte como este cuadro de Bruegel está haciendo referencia a algo que había formado parte y que seguía formando parte dramática de la vida de la gente en Europa, donde pues detrás de una peste venía otra y morían por miles, ¿no? Las personas de ciudades y pueblos, ¿no? Entonces, esas muertes masivas, claro, generaban también masas inmensas de cadáveres. Bueno, aquí lo que tenemos es que esos cadáveres atacan ya directamente a los vivos, ¿no? Y hay una pugna, una pelea que desde luego a mí me parece un antecedente muy interesante de representaciones más contemporáneas entre muertos que caminan y vivos que se defienden, ¿no? Los muertos aquí tienen una enorme fuerza, empujan a la gente hacia un enorme ataúd. La película de Romero, La noche de los muertos vivientes, ya pues construye con bastante contundencia los rasgos esenciales de la representación de los muertos vivientes para el cine, ¿no? Y de alguna manera el resto de películas que han venido después y series de televisión pues han continuado con algunas modificaciones las líneas esenciales de representación de los muertos vivientes de esta película de 1968. Sin duda, la obra más importante por su duración y por el enorme esfuerzo de producción y por las enormes audiencias que ha recibido y sigue recibiendo es la serie de Walking Dead. Eh, Nada menos que 12 años de temporadas y de evolución de personajes, de situaciones. Es interesante ver cómo en el caso de The Walking Dead lo que hay es un trabajo muy cuidadoso, muy meticuloso en la construcción de las figuras. Figuras descompuestas, figuras no equilibradas, figuras que andan mal y que deliberadamente están invirtiendo esa teoría, bueno, esa ley de la teoría de la Gestalt, ¿no? Que es la ley de la buena figura. Bueno, pues todo el trabajo de puesta en escena, cuando aparecen los zombies, consiste precisamente en la inversión de la ley de la buena forma. Me permito
tratar de establecer ciertas conexiones intertextuales entre la puesta en escena de esas masas de caminantes que hay en The Walking Dead con eh, las masas que había dibujado Peter Bruegel en su cuadro, ¿no? Me parece que hay unas conexiones intertextuales inocultables, ¿no? En torno a esa sensación de masas grises de cadáveres que caminan, ¿no? Las dos leyes de la Gestalt, la de la buena forma y la de figura-fondo, quedan directamente implicadas, pero invertidas, ¿no? La ley de figura-fondo implica que cuando estamos mirando una figura, todo el resto que no es figura es fondo. Lo curioso con las masas de caminantes, ¿no? De Walking Dead, por ejemplo, es que ese fondo se impone violentamente. El fondo del horror se impone en la puesta en escena, ¿no? Entonces me parece, ese trabajo de inversión me parece muy, muy interesante. Porque cuando se hacen estas inversiones de estos principios de la buena gestal, no es que esos principios queden anulados en absoluto. Simplemente, de alguna manera, se comprueba la relevancia que tienen para nuestro sistema perceptivo. Entonces se les da la vuelta para generar horror, malestar, eh, miedo en algún caso y asco en bastantes casos. La cuestión que late indefectiblemente, sea la Odisea o sea The Walking Dead, es el sentido de la vida, porque al final lo que queda fuertemente cuestionado en este enfrentamiento con los muertos vivientes, sea el texto que sea, es precisamente el sentido de la vida, es decir, solo o cuando te enfrentas de alguna manera, aunque solo sea intelectual o abstracta, con la cuestión de la muerte, es cuando surgen inevitablemente las preguntas acerca del sentido de la vida. Y en ese trayecto narrativo se detecta, sobre todo en las versiones posapocalípticas actuales, como la de Walking Dead, que se impone una especie de aceptación estoica de la catástrofe, ¿no? Y esa aceptación estoica parece que es la forma menos mala de adaptación, ¿no? De adaptación de la gente. Y de hecho, pues cuando a veces hablo con algún librero, te cuenta que efectivamente los libros sobre cuestiones, sobre filosofía de los estoicos se venden, en estos momentos se venden muy bien.